Bueno, Rosana, hoy tenemos, fíjate, que tenemos hasta Luis Herrero, bueno, es capaz de echarme la bronca porque dice, ¿por qué Paco Rosell y Alessia Putin tienen más tiempo que yo para meterme contigo? Pero, bueno, vamos a por donde quieras, porque la actualidad es muy complicada y yo creo que se va a poner más complicado hoy, como hay inundaciones serias, que ya lo de esta madrugada ha sido... Por cierto, que están criticando mucho la ausencia de Mazón, que ha estado en la quedada que han tenido los populares este fin de semana en Murcia para presentar su plan no aprenden, por la inmigración irregular. Claro, Carlos Mazón ha estado, de hecho, bueno, se le ven todas las fotografías, y es verdad que aunque desde la propia Generalidad Valenciana sí que están advirtiendo que, obviamente, pues el presidente estaba al tanto y gestionando todo y en contacto continuo, lo cierto es que no ha estado en la reunión de emergencias que se ha producido allí, y claro, esto ya es simplemente esa ausencia después de lo que sucedió hace un año, aunque solo sea para aparentar, pues ya está siendo motivo de crítica, aunque es verdad que las alertas han funcionado, que parece que todo está... han emitido las alertas, que si funcionan ya veremos si hay riada lo que funciona. Pero bueno, esto es lo último que os puedo contar. Hoy la verdad es que es sorprendente poner texto, ¿no?, a lo que se venía comentando y sospechando desde hace ya mucho tiempo, y aquí lo hemos denunciado, es esa negociación de Zapatero con la banda terrorista ETA. Estamos teniendo conocimiento de las actas de esos encuentros que tuvieron a través de Voz Populi y The Objective, y hay 3 o 4 detalles bueno, pues muy relevantes, creo yo, y que además nos dan la descripción perfecta del personaje, ahora que estamos hablando tanto de Zapatero y sus vínculos con Maduro y con la narcodictadura de Maduro. Nos da un perfil más Pekín y Moscú, de un presidente del gobierno, bueno, muy peliagudo, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Un delincuente. Sí. Un delincuente golpista. Bueno, primero, él es conocido como Gorburu, en las actas aparece como Gorburu, cabeza roja, Gor es la raíz de gorría, que es un rojo, y buru, digamos que es el politburó, los que mandan. Efectivamente, sí. Hoy en Voz Populi nos cuentan, bueno, primero que él recibió ya directamente una carta de la ETA sin pasar por los mediadores, en donde se desconoce exactamente qué mensaje le mandó la ETA directamente a Zapatero sin pasar por los mediadores, ¿no? Esto no pasó y eso por que el los mediadores registro. eran etarras. Sí, es un momento en donde la ETA, bueno, pues se sospecha que las cosas no se están haciendo como se están marcando en la negociación, y entonces le hacen llegar a él directamente, los terroristas, al expresidente Zapatero, la carta con un mensaje que se desconoce lo que en ese mensaje dice. Pero también The Objective nos cuenta, bueno, cómo Zapatero intentó parar el caso Faisán en pleno alto el fuego. Y ahí aparece Marlaska, ¿no? Aparece Marlaska y juez todavía de la Audiencia Nacional, y Rubalcaba, efectivamente. Pero bueno, cómo tenían ese interés. También aparece Guiguren, persona fundamental, clave para todo el proceso, ¿no?, de negociaciones. Más, él llega a decir, no sé lo que deciros, es algo que viene desde hace años, se está refiriendo a la detención de miembros de la cúpula de la banda terrorista ETA, que son en concreto el aparato de extorsión, ¿no? Dice, es algo que se... Por cierto, tarea a la que se dedicaba el de la intifada ciclista. El sujeto este era el que 2 veces condenado por terrorismo. Este es el que organiza la guerra contra la Vuelta Ciclista a España, que no hizo en la Volta a Cataluña, conste. Y esto es lo que ha terminado en la flotilla esta de delincuentes comunes, porque esta tía que niega las violaciones es para tirarla al mar. Estos son los socios de verdad de Pedro Sánchez, los que van por ahí. Y mandamos a una fragata de la Armada, pero armada hasta los dientes, además con ametralladoras israelíes de última generación, para no disparar. Pero vamos a ver. O sea, no hay en el estrecho ayuda para la Guardia Civil, que no puede con los narcos, y en cambio sí la hay para mandar a estos buscavidas. Italia ha mandado 2, además, no solo a falta de una. Sí, pero ya ha dicho que llegan hasta donde llegan. Meloni está haciéndose una experta en sorber y soplar al mismo tiempo. Sí. Como está Europa tan despistada, dice, bueno, la fineza italiana. O como diría un oyente de este programa, estornudar con los ojos abiertos. Eso es. Bueno, luego, la verdad es que es muy importante todo
Todo esto ya está, quiero decir, todo lo sabemos, todo es el Faisán, cómo se hizo, cómo se engañó al propio Marlaska, al que le tomaron el pelo de forma vil, y entonces él hizo un amago de investigación de todo ese proceso. Luego, Marlaska, estamos viendo que él está haciendo los faisanes, se está practicando los faisanes en todo lo que hace de su política, pero es verdad que verlo, porque ETA pues toma nota de todo, es muy importante y muy clarificador. Todo esto pasa desde el momento en que Zapatero y Aznar firman el pacto antiterrorista y por la año libertad. 2000. Lo firma con una mano y con otra da instrucciones. A Eguiguren, que hay que recordar al que Zapatero, junto a Otegi, siempre ha situado como dos hombres de paz en todo el proceso de negociación. Y todo este proceso de negociación tenía el objetivo primordial es blanquear a ETA y sacar al centro derecha del mapa político, totalmente, como desarrollo del pacto del Tinel, porque son dos procesos unidos. Déjame añadir una cosa. El prólogo de ese acuerdo contra el terrorismo, contra el PNV, por colaborar con la ETA objetivamente, lo hace el propio Rubalcaba. Es decir, el texto es de Aznar, Ignacio Astarloa, que es la mejor cabeza que ha habido ahí en la cosa antiterrorista. Pero es que el prólogo lo hace el PSOE directamente y muy contra el PNV, que era su socio. Es decir, el nivel de doblez, de traición, es que es insuperable. Sí, bueno, y esa política es la que se viene desarrollando y la que viene intensificando Pedro Sánchez, que es la que estamos ahora mismo en un proceso tremendo. Hoy publica El Debate una cosa terrible, como la banda del Peugeot ya es directamente la banda de la Moncloa. Es decir, que esconda a su hermano en la Moncloa, sin teléfono, para evitar la geolocalización del Ministerio de Hacienda, porque él, hay que recordar, que declaraba estar su domicilio fiscal en Portugal para eludir al fisco de su propio hermano, escondido en eso. Luego utiliza posteriormente, al cabo de ese tiempo, un teléfono de la empresa de su padre, una empresa del padre de los Sánchez, que ha sido ampliamente subvencionada con Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros. Es decir, es que han convertido a la Moncloa en un centro de negocios y en un centro de delitos absolutamente terrible. Y aquí no pasa absolutamente nada en esta deriva. A ver, Alesia, dos cosas. Y como el otro día nos demostraste que conoces bien el personal palestino, he visto unas declaraciones, bueno, hay una manipulación descarada en los medios, o sea, yo creo que puede estar a favor de uno u otro, pero mentir como bellacos, que hemos estado haciendo a propósito de los palestinos, no ya solo en Gaza, también en Cisjordania, bueno, es una cosa disparatada. Pero cuando sale Trump ayer, imagino que para tener un nivel de audiencia, que es lo único que piensa él, el rating de ayer muy bueno, mañana ya veremos qué digo. Pero va allí Netanyahu, ¿qué va a hacer? Pues seguir manteniendo lo que hace, ¿no? Por supuesto. A ver, el otro día estuvimos hablando de este tema y es realmente increíble el nivel de manipulación cuando se habla de los dos estados. ¿Qué significa los dos estados? Desde la ONU en el 48 se habló de dos estados. Nadie niega eso. El problema es que ha habido una parte que sistemáticamente no ha querido los dos estados. En este momento, replantear, yo creo que es más difícil que nunca, que en este momento, aunque se reconozca, yo diría casi simbólicamente, el Estado de Palestina, con lo cual yo puedo estar muy de acuerdo, porque esto lo dijo la ONU, no es ninguna novedad. Nada ha sido lo mismo. Claro, el problema es que en los acuerdos de Oslo, que es donde estuvimos más cerca de la paz, pero se reventó, y esto hay que decirlo, porque un extremista ultraortodoxo judío mata a Isaac Rabin, y empieza a los pocos años la segunda intifada, ahí ya nos hemos empezado a alejar totalmente de la solución. Luego, y en este momento va a ser... Camp David. Camp David también. Bueno, los pactos de Abraham, que también fue una fórmula para la Pero esto última es más situación. reciente. Esto es más reciente. Los pactos de Abraham son lo que han detonado todo esto. Sí. Es lo que porque Bahrein, no solo Qatar, pero también Bahrein y también Marruecos, hay muchos países que querían una
Y ahora Arabia Saudí y Egipto. Arabia Saudí y Egipto. Ahora mismo yo creo que estamos muy, muy lejos porque Cisjordania, porque cuando habló el otro día Mahmoud Abbas ante la ONU vía videoconferencia, porque no le dieron el visado, sí puede plantear que se restablezca una paz en Cisjordania, pero yo creo que en Gaza en este momento ya se van a retirar, van a liberar los rehenes. ¿En qué punto estamos? Bueno, y eso es lo que ayer ha dicho los 21 puntos. Sí, el discurso que hizo la autoridad palestina, el responsable de la autoridad palestina, fue un discurso que se le ha puesto sordina muy importante porque dijo que jamás debe entregar las armas y abandonar la franja de Gaza. Totalmente. Es decir, que alguien como la autoridad palestina, la que se llena la boca, el reconocimiento del Estado palestino, precisamente el gobierno silencia eso y blanquea a Hamás la masacre que está a punto de cumplirse el segundo aniversario, que es el desencadenante de todo este proceso. Por supuesto. Y se legitima pues con patochadas como este barco del amor, recordando a aquellos soldados del amor de la Primera Guerra. Negando incluso ya negando ya las violaciones que ha visto todo el mundo. Pero tampoco le demos mucho repercusión a esta chica. Bueno, pero es que la opinión pública en su frivolidad, la opinión pública que en su frivolidad vive de estas cosas, o sea que es muy importante desactivarlas, ¿no? Bueno, es que además hemos mandado, no ayuda al ejército, a la Guardia Civil en el estrecho. Los policías y guardias civiles tienen que pagarse su chaleco antibalas, en cambio hay dinero para mandar una fragata a escoltar esta gentuza, que es gentuza. Hay, por ejemplo, la dirigente de una asociación que está considerada terrorista en Estados Unidos y en Canadá y prohibida en varios países europeos, está también ahí, están todos. Bueno, el ejército español, o en el caso concreto la Marina y la Armada, tiene uno de los objetivos prioritarios es preservar tus fronteras, renuncia a eso por decisión del propio gobierno y se pone a escoltar a vulnerar si se dejan las fronteras de Israel, porque estos van a provocar, no van a otra cosa. Sí, para concluir, yo es que creo que Mahmoud Abbas no tiene ningún poder sobre Hamás. Entonces, ellos se llevan odiando muchísimo tiempo y matando mucho tiempo, y ahora que digan, sí, queremos que Hamás deponga las armas o que entregue las armas, eso es muy es un signo de improbable. impotencia, pero bueno, es un discurso que hay que valorarlo. Efectivamente, Hamás es que desde el 2006 impone su propia dictadura criminal y su propio terrorismo desde allí. Eso es así. Sí. Eso es así. Lo ha dicho muy bien Federico, que a veces se olvida. En la solución de un país como Israel, que tiene que sobrevivir guerra tan continua, es muy difícil que aquello no haya derivado en un tipo de dictadura militar y ha preservado su democracia y sus instituciones y una opinión pública que es crítica con las cosas que le parecen más de Netanyahu, ya sea en el ámbito de la contrarreforma judicial que hizo o otra serie de cosas. Por tanto, es que es milagroso en esa situación. En cambio, una teórica democracia como España se pone blanqueando a Hamás, claro, si tiene a ETA y al brazo político de ETA en el propio gobierno marcándole la política, pues lógicamente en lógica coherencia interna tiene que... La cuestión de por qué no es una dictadura militar, porque el ejército de Israel es constitucional, y lo ha sido siempre desde su fundación, a pesar de que sale de dos grupos filoterroristas o abiertamente terroristas. Pero a mí por eso me indignó el discurso del rey en la ONU. El rey es un militar, y además, como ha demostrado en Valencia, etcétera, y vive. Yo recuerdo hace muy poco, estas cosas no se siguen, pero yo lo sigo a la Casa Real porque además me gusta ver al rey, que cuando lo hace bien y cuando lo hace mal hay que criticarle por patriotismo básico. Estuvo en la despedida de soldados ucranianos que iban al frente, que hay un centro de entrenamiento cerca de Madrid, y era una mañana que llovía, estas mañanas inclementes del invierno de Madrid, gris, tal, y estaba ahí, empieza a llover y estaban saludando la bandera y se iban a Ucrania, a morir tal vez. Ahí estaba el rey. ¿Cómo puedes hablar siendo militar y portándote como un militar con los militares heroicos de Ucrania? ¿Cómo puedes hablar del ejército de Israel como si fuera una banda de violadores y asesinos? Ni reciben orden de matar inocentes, ni los matarían nunca. La prueba es que no están en el poder. Han obedecido siempre lo que manda el gobierno legítimo. Y han sido a veces gobernantes, sometidos a las elecciones. Sharon es el que devuelve Gaza después de haberla conquistado. Y hace 20 años de esto. Entonces, ¿a qué viene un discurso tan lamentable? Luego, hoy en el mundo yo no sé qué pasa en nuestro periódico, ¿verdad? Pero en fin,
Tampoco sé qué pasa ni en el ABC ni en la mayoría de los periódicos de derechas. Es verdad que el rey salva la negra honrilla, no pronunciando la palabra que incluso algún varón territorial del Partido Popular, dos varones han pronunciado lo de genocidio. Él habla de masacre, no utiliza el término, pero es verdad que trabaja sobre la falsilla del gobierno precisamente para que le dejen un poco salir al exterior, porque hay que ver que ha estado durante años prácticamente secuestrado el propio rey sin tener agenda exterior, cuando ha sido un capital extraordinario a la hora de la política diplomática española. Ahora bien, es un sacrificio muy enorme, es un peaje muy alto que va porque supedita mucho el papel del gobierno prácticamente como auxiliar del jefe del Ejecutivo. Estamos en un reino en el que tenemos un presidente que parece que es el rey de una república, en cierta manera, si me permitís, en cierta manera, por este atropello que se está produciendo. Y claro, el papel del rey es primordial, preservarlo a toda costa. Y por eso, entonces, hay ciertos sacrificios, hay ciertos peajes que conviene no pagar. Y es más, no se han pagado en ocasiones bien difíciles. Sin duda. Mira, lo que ha hecho Alfonsín durante años, que ha sido a veces heroico, con Campechano disparando por un lado y Sánchez por otro, heroico. Pero claro, es un jurista, es un abogado del Estado, un abogado eminente. Y el entorno del rey eran militares. Yo de los militares y los juristas me fío, de los diplomáticos nunca, aunque sean míos. ¿Por qué? Porque su apaño siempre, el diplomático es el cambalache, yo te cedo, yo no digo genocidio, pero entonces hasta 7 adjetivos, 5 en 5 momentos que citó Rosana, insulta a Israel. Nunca se adjetiva. El otro día decía el general Rafael Dávila, en Cuarto Milenio, pero ¿cómo que adjetivar? O sea, el jefe del Estado no adjetiva nunca. Y esto es la primera vez que pasa. Y es un disparate. Todo el discurso además está lleno de errores históricos, conceptuales. Y la semana pasada, Federico, recordaba yo que el rey podía tener una versión de primera mano en su viaje reciente a Egipto, que les pudo explicar precisamente porque Egipto no reconoce los dos estados, etcétera. Tiene cerrado es decir, que información no le falta al respecto. No, eso Por es lo tanto, malo. debiera evitar cierto asociacionismo para la imagen del propio Sánchez, que no pudo, estuvo allí y se reunió, se reunió con el Grupo de Puebla, al que va a traer en el 2026 aquí a España, justo en la antesala de lo que se presume, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, unas elecciones generales. Y concedió 3 entrevistas a medios americanos en donde no se le preguntó... Bueno, esa es otra cosa del retroceso de la libertad en medios americanos. Simplemente una cuestión. Hoy Silvia Orriols es noticia prácticamente en toda la prensa. Me interesa porque, claro, este fin de semana el Partido Popular ha hecho esta quedada en Murcia con la inmigración en el centro. El PP da un giro total en inmigración y exige mayor integración, es el titular del diario El Mundo, es la conclusión a la que llega el diario El Mundo. Actúa como si Ayuso no fuera del PP. Y sobre todo me gusta el artículo que hoy firma en Libertad Digital Pepe García Domínguez, dice, ¿por qué Orriols saca ya 19 diputados? ¿No? Él nos cuenta, Pepe, y reproduce un acta del ayuntamiento de Fort Pen, que es su barrio de Barcelona, entonces del distrito del Ensanche. En la última reunión en este distrito se ha alcanzado el siguiente acuerdo entre en el ayuntamiento, en el distrito, dice que en principio van a sustituir las puertas de acceso a los jardines por otras no escalables, se va a cerrar de manera temporal el flujo de agua de la fuente para impedir duchas y lavado, se va a retirar de arbustos especialmente los situados frente a las fachadas de la calle X, donde se producen pernoctaciones, defecaciones y micciones y se esconden maletas y otros objetos sustraídos en la terminal de transportes de la calle. Se va a proceder al corte tras la aceptación de las comunidades afectadas del tráfico. Respecto al consumo de drogas, la Guardia Urbana manifiesta que son conocedores de la grave situación y que van a intensificar las rondas de inspección, pero que a la espera de las modificaciones anunciadas en seguridad recuerdan algunas medidas de autoprotección. No abrir ni dejar entrar a personas desconocidas
agrícolas en las fincas, no responder a insultos o palabras malsonantes, en casa de comportamientos agresivos llamar al 112 y en la calle hay que vigilar en todo momento las pertenencias personales. Dice Pepe que esto no es Kabul, ni Río de Janeiro, ni el extrarradio de Calcuta, ni tampoco el Harlem, es un barrio tradicional de Barcelona, Sí, señor. que no se tarda más de 10 minutos en llegar caminando a la Plaza de Cataluña, y esto es lo que está sucediendo. Dice, lo raro es que no saque ya mayoría absoluta. Bueno, hay una cuestión, yo lo dije aquí, la primera vez que la oí, digo, esta se va a quedar con Barcelona, porque era la que expresaba realmente el sentir de Marta Ferrusola. Es gente, y además lo ha vivido en su pueblo, en Ripoll, que no reconoce su pueblo, que está tomado por el Islam, porque además el Islam cunde mucho por la calle. Se ve mucho, se nota mucho. Hay muchos hombres sueltos que no trabajan, hombres siempre. Entonces, claro, ¿qué es lo que decía Marta Ferrusola? Hay un día en que dice que es que no pueden bajar sus hijos, sus nietos, a jugar al parque porque todos los niños hablan español. Bueno, es que la mayoría de la población de Cataluña tiene el español como lengua materna. Y, por cierto, con la llegada de los hispanos, eso ya ha sido la hecatombe. Pero yo no sé, esto de que empiecen a tomar en serio el PP, más vale tarde, la cuestión de la inmigración, ¿cómo no ven que esto es de toda Europa? ¿Cómo no ven que el no reconocer lo que la gente común está sintiendo, que es una situación de extrañeza, de irritación, de que las leyes favorecen a los delincuentes y que en el día a día se sienten extranjeros en su país, pero cómo no piensan que esto va a tener consecuencias políticas? Evidentemente la inmigración es el problema más grave que tiene Europa en este momento, entre los tantos que tiene. Mi pregunta es, ¿por qué el PP teniendo 11 comunidades autónomas y diciendo todos los días que estamos en una situación gravísima, que es ¿por qué no convoca elecciones en todas sus comunidades autónomas y las adelanta? Perdona, y crea un cambio de tablero? Es noticia hoy que se ha debido plantear ya abiertamente en Murcia. ¿Por qué? Porque hay algunas comunidades que están más así. Andalucía y Madrid son los que parece que lo tienen más claro. Pero si va a mejorar resultados. Andalucía y Castilla y León, que no, Castilla y León digo claro respecto al cálculo. Claro. Hay un problema para sacar adelante Pero también en Extremadura no le van mal las encuestas, podrían reeditar. Y el PSOE está fatal en Extremadura. Claro, pero ellos, como son muy cagapoquito, que decía Cela, ven la cosa esta de Gaza, ¡ay, qué pasa, que le da la vuelta! ¿Qué le va a dar la vuelta, hombre? ¿Qué le va a dar la vuelta? Sacas la vuelta ciclista, no pierdes un voto. Pero se cree en la propaganda del enemigo siempre. Y luego ha sucedido otra cosa a propósito de lo que cuenta Pepe García Domínguez, que es cuando dice el Turull un golpista Turull, que con el dinero de los catalanes, los andaluces se pagan el gimnasio y el perro. Para perro, tu negro corazón miserable. Sí. Es que se juntan dos cosas, Federico. Se junta la tradicional xenofobia del nacionalismo, que lo has traducido en los comentarios de Marta Ferrusola y de Turull, y antes Badurán y Lleida, todos estos, es decir, una retahíla de descalificaciones a los andaluces que han contribuido con su esfuerzo personal y su ahorro, porque hay que recordar que durante el franquismo las cajas de ahorros tenían establecido un coeficiente de inversión obligatoria que iba a la industria catalana, conviene recordarlo, en ese momento, y se junta un problema real que pasa factura y que no puedes ignorar. Con respecto al PP, yo creo que ven mucha televisión y pisan poca calle. Sí. Porque eso te lo encuentras cada vez que vas a cualquier lado, el problema de la inmigración, la solución que hay que buscar. A mí me parece que el documento que ha presentado Feijóo está bien, porque yo creo que la solución va hacia un país que ese tema lo ha controlado muy bien y lo está haciendo de forma extraordinaria, que es Australia. Australia lo está haciendo muy bien. Tiene una ventaja que ya impidió una vez que los chinos se quedaran con Australia, porque Australia está vacía. Pero tienen una rigidez. Yo me acuerdo en un viaje a Australia y Nueva Zelanda con los reyes de entonces, y entonces la obsesión de Australia, se había publicado una novela. Y en esa novela el primer ministro era chino. Habían entrado 2 millones de chinos como en 10 minutos, ¿no? Y claro, China, que es expansionista por naturaleza, pues eso. Oye, a partir de esa novela, primero mucho escándalo, después cerraron de tal forma el grifo que es que no entraban más que blancos con 4 apellidos ingleses, ¿eh? O sea, pero mira que habían tenido americanos. No. Se cerró radicalmente y desde entonces no han cambiado. Basta hablar, Federico, porque ha sido una ola creciente de muchos españoles que han ido a Australia. Basta hablar con ellos,
cómo intentan conseguir la carta de ciudadanía para vivir allí, las dificultades que le ponen y lo que tienen que pelear para conseguirlo con un trabajo, el tiempo que tienen que estar. Es un proceso muy, muy reglado. Sin embargo, aquí, desde el papeles para todos, que empezó Bono y Zapatero en su momento, hemos desamparado las fronteras, hemos creado una inmigración que efectivamente España necesita la inmigración, hemos hecho una inmigración problemática que está produciendo un cambio de la población, por lo cual mano de obra poco preparada está supliendo a mano de obra preparada que se está yendo fuera, con lo cual eso tiene una traducción en la economía española de forma evidente. Y yo creo que ese es el problema real, uno de los problemas reales, y me parece atinado que Feijóo lo haga, y ahora lo que falta es que todos se lleven el mismo discurso. No vaya a pasar lo de Palestina, con la historia del genocidio. Hoy en el debate recuerdo que hace 10 días María Jesús Montero se reunió el comité director del Partido Socialista en Huelva, en San Juan del Puerto, y le dijo: señor Juanma Moreno, repita conmigo, es genocidio. Y resulta que 5 días después, en la sesión de control del Parlamento andaluz, el propio Juanma Moreno le reconoce, dice: no tengo ningún problema en reconocerle que es genocidio, a una pregunta de una portavoz por delante de Andalucía. Con lo cual, si tú le entregas el relato, le entregas el marco mental, pues evidentemente ya estás derrotado. Pues sí. Ya estás derrotado. Y este es el problema que tiene. Y la cuestión de la migración me parece una cuestión fundamental, pero claro, vamos a ver si no se terminan tropezando con su propia... ¿Qué diferencias hay, Alesia, en la política europea? Porque yo he visto varios cambios. Desde que Suecia se alarmó, es decir, que la primera vez que se alarmó fue hace 30 años con la novela de Helen Merkel. Y dijo: ya no se mata como se ha matado siempre en Suecia. Estas muertes son de una crueldad africana. Había muchos africanos, todos venían hispanos por Chile también. Los de Chile se integraron, los africanos mataban de aquella manera. Pero luego ha cambiado, por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca quizá es la que lo ha pensado más y está llevando a cabo. Pero ¿cómo está eso en Europa? Hay un tema de la inmigración que yo creo que podemos observar. Antes... en España, por ejemplo, se colgaban carteles de Refugees Welcome en un ayuntamiento. El de Madrid. El de Madrid, por ejemplo, en las fachadas principales del ayuntamiento. La gente está empezando a darse cuenta de que eso era incitación al suicidio. O sea, tú le estás diciendo a gente, el efecto llamada, el famoso efecto llamada, que haga una travesía peligrosísima, que probablemente muera en el camino para luego no obtener la recompensa que se supone que tiene que obtener aquí. ¿Quién ha entendido eso muy bien? Meloni. Y por eso la ruta de Lampedusa está prácticamente desactivada, con la mala suerte que esa ruta se ha convertido en la ruta canaria, que es muchísimo más peligrosa. Por lo tanto, Meloni, que ha hecho lo de los centros de acogida en Albania, realmente esos centros de acogida son centros de disuasión. Poquísima gente ha ido a ese centro de acogida, pero la ruta se ha desactivado. Por un lado está eso en el Mediterráneo, que es donde tenemos realmente el problema. Luego hay un segundo paso. ¿Por qué España no pide ayuda a Frontex? Sigue empeñada en no pedir. Se echa la culpa a la Unión Europea cuando las fronteras están totalmente, no están concedidas, o sea, no existe una transferencia del control de fronteras o del control de policía, porque esto son políticas internas de cada país. Luego se habla de la política europea de inmigración. No, un momento, nosotros podemos como europeos poner Frontex a disposición, pero si el país no lo pide... Bueno, es que España, primero tenemos que saber si necesitamos Frontex, porque es que nuestros propios medios los tenemos, no los utilizamos para ese fin. Esa es la cuestión si preguntada. Pero no solamente ya el bienvenidos refugiados, etcétera, etcétera, de la izquierda. Es que Merkel en Alemania hizo exactamente lo mismo. Peor, porque dijo que cada año podía admitir, Alemania podía integrar 1 millón. Empezaron los sirios. Y nada más, me acuerdo de la grabación como se le viera ahora. Llegaba un chulo, que era un chulanga, ¿no? Clásico machote sirio, y se ponía ante la tele y hacía así. Bueno, pero sí da la sensación de que esos países se han dado cuenta del error que cometieron, porque el propio Starmer fue el primero que fue a visitar a Meloni para interesarse por su plan, ¿no? Son dos políticas, las del norte, Suecia, Dinamarca, y las del sur, donde yo creo que Italia está liderando un poco ese cambio de tendencia y que la vergüenza pase del otro lado. Antes era como bonito decir, no, los acogemos, son los mejores. Hombre, pues acogerlos bien o no acogerlos. Pero hay
hay una izquierda que efectivamente está asumiendo el principio de realidad, y estaba el ejemplo reciente que hemos vivido de la primera ministra danesa, que le reprochaba... Sí, que es socialdemócrata. Exactamente, que le reprochaba a Sánchez que cómo podía entregar una carrera a las presiones... Una asociación de criminales. Que parece un principio fundamental. Si el Estado deja de garantizar a los ciudadanos la defensa, la libertad, etcétera, etcétera, terminan produciéndose episodios como el que acabas de relatar de Barcelona. Pero eso de Barcelona lo puedes transmitir a muchos sitios. Y luego te encuentras otra reacción. Es decir, muchos de los emigrantes que han venido de fuera son los primeros que sufren esa presión y son los primeros reacios a ese proceso descontrolado, porque ellos lo padecen. Porque, entre otras cosas, viven en las zonas donde se producen esos problemas. No viven donde la clase política termina instalándose después de presumir que van a vivir toda su vida en Vallecas. Se vivió en Estados Unidos. ¿Por qué los hispanos que votaban como 4-1 a los demócratas empataron? Un poquito más a los demócratas, pero votaron tanto a Trump. Porque las maras y los grupos delincuentes, ¿dónde se instalan? ¿Dónde está la gente de su país? Y porque eres competencia para la mano de obra de ese trabajo específico. Pero no, es que además en ese caso concreto es gente que ya está allí legalmente, que tiene su familia y que de pronto te vienen del pueblo, un criminal que lo que quiere es vivir de Eso pasa cabello. hasta en los propios centros de menas. Claro, Hay menores que vienen o que son lanzados por sus familias, pero con el fin último de encontrar un futuro mejor, y se ven afectados por los delincuentes que vienen Son gente que escapa del infierno y se está encontrando reproducido el infierno allí donde ha marchado, ¿no? Vamos a recomendar el Colacel, Federico. Venga, Hombre, yo creo que a Marc Márquez. Bueno, por supuesto, sí, nuestro Marc. Claro que yo sé que os gustan estas cosas. Nos encanta. Sí. Venga, para él. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy os quiero hablar de los temidos radicales libres que también han vuelto de vacaciones. Bueno, son los que provocan que nuestras estructuras, la piel, las uñas, el pelo, pero también esos tejidos que recubren y forman nuestros órganos se debiliten, pierdan vitalidad. La pregunta, ¿podemos combatirlos? Claro que sí, y no solo eso, podemos revertir, reconstruir para que lo notemos en la piel, pero también en nuestro interior. La forma más efectiva de hacerlo se llama Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabricamos el colágeno que necesitamos para luchar contra los temidos radicales que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, eficiencia contra ese estrés, dejando cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. Llamen al 91-446-0000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es, o si lo prefieren en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, Naya, ¿qué es esto de los días de belleza en el Corte Inglés? Pues para cuidarnos un poquito, de vuelta al verano, igual tenemos la piel un poco más seca. 8 días, hasta el 8 de octubre tienes 20% de regalo para canjear en compras superiores a 35 euros en alta perfumería, en cosmética y en parafarmacia. Fragancias, tratamientos de belleza innovadores de las mejores marcas. Si quieres renovar la rutina de belleza, descubrir las últimas novedades en alta perfumería, solo hasta el 8 de octubre, 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues muy bien. Sí, una pausa, rápidamente nos vamos a la bolsa y luego ya vamos a recibir a Espinosa de los Monteros. Sí, no ha impedido el alcalde Lético. No, yo por lo de esta mañana yo creo que se ha compadecido. Sí. Que son mujeres del Madrid. Claro, bueno. Pocas bromas en casa. Bueno. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo ya les contamos que está entre alertas rojas o amarillas que van camino de naranja y de rojas. Ya siguen, hay inundaciones breves, leves, de momento, pero la actividad tormentosa no va a dejar de funcionar. Ahora ya está bajando hacia Valencia y pasando también a Mallorca, donde ahí las riadas son de AUPA también. La alerta roja en Tarragona, Castellón y Valencia, y la alerta amarilla o naranja o camino de roja en todo Aragón, en Lérida, en Cuenca, Albacete, Alicante, Murcia y Granada. Las imágenes que hay son del cauce del Huerva, 3 pueblos de Zaragoza, pues que el Huerva desemboca en Zaragoza capital, donde se une al Ebro. Y amigo,
Vamos a ver lo que pasa. Las temperaturas amables, como siempre que llueve, 23 de máxima en Madrid, la máxima nacional 29 en Sevilla y la mínima, pues aunque es el pelotón del pasmo, relativamente altas. Burgos, León, Soria y Teruel, 8 grados. A ver, Z+, cuéntame. Bueno, Luis pues Fernando. eso es, Federico, una muy buena noticia en esta ocasión, por lo menos para autónomos y microempresas, empresas entre 0 y 2 empleados. ¿Por qué? Bueno, pues porque pueden beneficiarse de esta campaña en la que les regalan un ordenador, lo que oyen. Pueden tener un ordenador de manera gratuita gracias a la intermediación de Z+. ¿Por qué? Bueno, pues porque pueden facilitarle ese ordenador y además no tienen que adelantar nada, ni un solo euro, ni siquiera el IVA. Te digo más, Federico, yo estoy haciéndolo y puedo certificar que no hay que pagar absolutamente nada para tener este ordenador. ¿Cómo lo conseguimos? Pues entrando en ordenadorlibertad.es, repito, ordenadorlibertad.es o llamando al 699-090-675, 699-090-675. Bueno, ¿y en la bolsa hoy? Pues en el IBEX 35, Federico, tenemos nuestro indicador llaneando, está plano en este momento un 0,04% arriba, eso sí. A punto del 0,000. Pero bueno, sí. Llano, plano, completamente hasta ahora, eso sí, con muy buena cara, 15.356 puntos para nuestro indicador que se empeña en mantener unas ganancias anuales como hacía años que no se veían, más de un 30% acumulado en lo que llevamos de año, es una barbaridad. En cuanto oigo ganancia, me imagino a Yolanda Díaz diciendo, no hacen más que ganar dinero mientras se explotan los... Dice, desde que tú eres ministra. Espérate, claro, que no veamos otra vez lo de los beneficios caídos del cielo, no vamos a dar ideas. Sí, encima anglicismos. Sí, sí. Bueno, y recordemos, buy and hold. Eso es, porque también tenemos que hablar no solo de renta variable, sino también de renta fija. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos la suerte en España de contar con el mejor gestor en renta fija y no solo con un fondo, sino con dos. Hablamos de Rafa Valera, de buy and hold, que ha sido nombrado mejor gestor global a largo plazo en renta fija corporativa euro y el único español en el top 5 según Citywire. Es precisamente por la rentabilidad que ha obtenido en buy and hold bonds y buy and hold debt. Más información, pregunten en su banco, entren en www.elmejorenrentafija.com o llamen al 900-550-440. Con Iván Espinosa Los Monteros, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Federico. Muy buen color, ¿casa bien? En casa todo bien. Me alegro. España mal. España tiene solución, sí. Pero eso, eso implica que tenemos algunos problemas, ¿no? Yo siempre sostengo que España es una gran nación y uno de mis mayores privilegios en mi paso por la política ha sido conocer España mucho mejor, porque he viajado por las 50 provincias y 2 ciudades autónomas de una manera, cuando estás en campaña, que es difícil conocer si no estás en eso, ¿no? Porque la gente te abre su granja o su industria o su comercio y conoces la realidad de los españoles. Y tenemos un país maravilloso, enorme, potentísimo. Pero es verdad que tenemos algunos problemas derivados de la actividad pública, de la actividad política, que son subsanables, pero que tenemos que empezar a cambiar. 2 o 3 asuntos de la presentación de Atenea. En primer lugar, la capacidad de convocatoria muy notable. Pero la primera cosa que me sorprendió es que hace ahí Aldama. Bueno, eso es una cosa así un poco... Dice, es que he venido a ayudar a un amigo. Digo, pues como se entere dirá, no me ayudes más. Bueno, yo invité a Daniel Esteve, el de Desocupa, que sí que es amigo, yo creo que ha hecho una labor muy importante estos años. Él trajo a Aldama, que me lo ha presentado una vez, y que me parece que tiene un cierto interés por un tema. Yo no sabía que venía, pero bueno, ya una vez que estamos en esto, Aldama tiene una característica o dos interesantes. Una, y la principal, es que está ayudando a desmontar o a contar todo lo que ha pasado con el Partido Socialista, ¿no? Que lo conoce desde dentro. Y eso es muy importante. La primera, fíjate qué curioso, lo estaba pensando este fin de semana, la primera proposición de ley que presentó Vox en el Congreso, y esto fue porque Macarena Olona lo traía muy presente de su vida anterior, fue una ley para regular y en el fondo para ayudar a los que denuncian corrupción dentro de las organizaciones, porque eso que llaman los ingleses los whistleblowers, ¿no? el que toca el silbato y... El pentiti le llaman en Italia, los arrepentidos, que son o colaborador eficiente, le dicen en América. Bueno, entonces si colaboran eficientemente en el esclarecimiento de posibles delitos, pues se les tiene que dar un trato especial. Y en ese sentido, pues yo creo que es una persona interesante. Pero vamos, mucho más importante yo creo fue lo que ahí se vio, lo que ahí se escuchó. Tuvo
una intervención magistral, Luis Sanz, un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que defendió el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Se le han machacado en redes sociales, se llama Magistrator en redes sociales. Uno de los pocos jueces que quedan. Que, por cierto, bueno, es que han cerrado todas las cuentas interesantes de jueces, una que se llamaba Teo Juez, otra que se llamaba Lady Crocs, que se llama Magistrator, porque le acosan, ojo, por defender el Estado de Derecho, la recuperación del Estado de Derecho. No habló de política, ni habló de izquierdas, ni de derechas, ni de partidos. Habló de la... Oye, que es un juez y los jueces son parte del Poder Judicial, que son unos poderes independientes, pero como la izquierda ya se ha olvidado, como ya hay un solo poder... Está en contra. Está en contra de la división de poderes, pues le han hecho una campaña mediática durísima y tal. Él es un tío muy duro y muy valiente y sobre todo sabe que no ha hecho nada mal, ¿no? Pero claro, el acoso es tremendo, ¿no? Y esto es típico de los tiempos que vivimos. A ti ya te atacan en Vox más que a mí, o sea, lo cual, teniendo en cuenta lo amigo que hemos sido de Abascal, pues esto va por turnos, no sé quién será el próximo. Pero tú no ves que en el caso del PP, y eso que lo de Murcia yo creo que es un cambio en su política, tomar nota de la realidad. Llevan tiempo, que dirán, que pensarán, que digan misa, si es que hay que hacerlo. Y en cambio en Vox están como molestos porque digamos que el PP ha asumido parte de las posiciones tradicionales, cuidado con la inmigración, pero ahí hay una diferencia que a lo mejor tú, que conoces eso mejor, me puedes explicar. Tradicionalmente Vox ha defendido que los hispanos, la gente de origen español o hispana, que es lo mismo, con la misma religión, con la misma lengua, con costumbres muy parecidas, por ejemplo el caso de Chile, de Argentina, de Uruguay, quizá en Bolivia o Ecuador no tanto, pero hay otros países que son, digamos, bastante españoles. Y en cambio, en los últimos tiempos hay una tendencia en Vox a que todos son malos, los moros y los cristianos, porque por el hecho de que sean católicos o hablen español, no son mejores. ¿Eso lo adviertes tú y a qué se debe? Si lo adviertes. Bueno, desde luego hay clarísimamente una corriente en ese sentido, ¿no? Que no atribuyó a nadie, pero la hay y hay gente que lo está capitalizando. ¿A qué lo atribuyo? Lo atribuyo, insisto en que no, o sea, arranco de la base de que los inmigrantes ilegales que delinquen, eso ya ni se discute, es decir, eso ya se entiende que no. Ahora estamos hablando de los inmigrantes legales y especialmente de los de origen hispano. ¿Por qué nos ha parecido? Yo en el libro explico un poco por qué me parece que aquellos inmigrantes que provienen de culturas semejantes, parecidas o compatibles son mejores o más interesantes para un país de adopción como España que los contrarios. Pues porque hay estudios hechos en Norte Europa donde se indica de manera clara que aquellos inmigrantes que provienen de culturas parecidas, o sea, que hay cercanía cultural, no tiene que ser geográfica, pues inmigrantes ucranianos en Polonia, por ejemplo, pues aportan y dejan un saldo neto favorable a la nación. Aquellos que provienen de culturas muy distintas, a veces incompatibles, dejan un saldo neto negativo, porque chupan más servicios sociales de lo que producen en su conjunto. No digo que haya un individuo por aquí o uno por allá, pero en su conjunto, los que provienen de culturas parecidas y compatibles, caso de los hispanoamericanos, suelen dejar un saldo favorable neto. Suelen ser trabajadores, suelen aportar y aunque también, y aquí viene la parte de por qué ahora hay un cambio, también traen a su familia, también usan recursos públicos, su contribución neta es superior al consumo de esos recursos. ¿Qué es lo que ha pasado en España? Que por una política de inmigración laxa, voy a decir incluso irresponsable, de los últimos 20 años, se ha permitido la entrada legal, ilegal y irregular de un porcentaje o una cantidad de personas enorme. Para un país que tenía 41 millones de habitantes, hemos pasado a 4 o 5 millones de inmigrantes de todo tipo, legales o ilegales, más de un 10% en menos de una generación. Y eso es muchísimo. Y sobre todo porque se concentran en ciertos sitios. Y en esos sitios, pues los gobernantes que han sido tan laxos para atraer a los inmigrantes no han sido tan diligentes para ampliar la infraestructura necesaria para acogerlos. Y entonces, ¿qué sucede con algunas personas? Que ven que cuando se meten en el metro por la mañana, los vagones parecen los de Tokio, porque no caben. Que ven que cuando van a los hospitales y les pasa algo, pues hay unas listas de espera y son los últimos en entrar. Que ven que cuando hay que dar becas comedor en los colegios, son los que no las reciben. Yo recuerdo muy bien en campaña haber escuchado gente que me contaba casos increíbles. Y muchas veces los que están por delante o los que acaparan de estas ayudas o simplemente los que usan esta infraestructura, pues son inmigrantes de todo tipo. Entonces hay una corriente, efectivamente, que está quejándose de eso. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución puede ser o expulsamos a 8 millones de personas, ¿no? Como algunos. A lo mejor no se dejan. Puede ser, a lo mejor no se dejan.
Desde luego hay unos cuantos que sí que hay que expulsar. No sé si 8 millones eso no. Pero a lo mejor tenemos que empezar a proveer servicios sociales o servicios o infraestructura de servicios un poco superiores. Me refiero a comunicaciones, me refiero a sanidad, me refiero a educación, desde luego justicia, que está también muy atascada. Y para eso, pues hoy en día tenemos algunas ventajas que no existían hace 20 años. Tenemos más capacidad tecnológica, podríamos tener más eficiencia en la administración del Estado, tenemos más capacidad de hacer cosas con menos recursos. Y además tenemos la posibilidad de hacer acuerdos público-privados para gestionarlos mejor. En Madrid, por poner un ejemplo, en la época de Esperanza Aguirre se disparó el número de hospitales disponibles para... 6 grandes hospitales nuevos de nueva planta. Y gracias a eso el problema no es mayor, gracias a eso. Y esos hospitales, la mayoría o varios de ellos, desde luego, fueron en acuerdos público-privados donde se presta un servicio público pero los gestionan de manera privada, lo cual es mucho más eficiente, mucho más barato, dar un servicio perfecto y tal. Bueno, pues si hubiera habido más hospitales, más colegios, más obras de infraestructuras, pues hoy tendríamos trenes que llegan a su hora, aeropuertos que no están colapsados, hospitales donde te atienden, servicios sociales cuando los necesitas y becas comedor para todos. Pero esto es lo que ha pasado en estos años. Una cuestión, y cedo la palabra, que planteas en la presentación de Atenea, que el PP y Vox van a tener que hablar porque los votantes, digamos, obligan a ello. Sin embargo, uno advierte que en el caso del PP la tentación siempre es gobernaremos en solitario con el apoyo exterior de Vox, y en el caso de Vox vais a gobernar en solitario y en 2 años recogemos vuestros restos y somos el partido, digamos, hegemónico en la derecha. Esto antes eran movimientos, digamos, casi invisibles, estratégicos. Pero ahora ya son tácticos, es decir, ahora estamos viendo eso. El PP, creo que lo de Murcia es la primera vez que se advierte una rectificación de fondo. Pues sí, lo que me choca es que no vaya acompañado, de ahí que sí, lo de en solitario mejor y tal, con una propuesta a Vox. Vamos a negociar, porque ahora sí, con lo que ha decidido el PP en Murcia, se puede negociar una plataforma común. Todo lo contrario, una crítica directa a Vox. Sí, además han salido, pero que eso sea la primera reacción, digamos, es casi la inercia. Pero ¿tú crees que realmente este cambio del PP debería llevarnos a esa especie de plataforma de acuerdo tácito? Si se quiere no desatender sensibilidades distintas, pero es que la sensibilidad con la inmigración ilegal es la misma. Es que el votante de Vox y el PP, como se está viendo, transfiere, pero los valores básicos siguen siendo los mismos. ¿Crees que puede haberlo en el caso de que haya elecciones pronto o crees que esto va para largo? Bueno, yo primero no creo que vaya a haber elecciones pronto, no veo ningún incentivo para ello. Mi sospecha, porque claro, aquí nadie sabe, ¿no? Depende de cómo se levante Pedro Sánchez mañana por la mañana. O los jueces. O los jueces, ¿no? Pero mi sospecha es que no va a haber hasta como mínimo mayo del 27, haciéndolas coincidir con las municipales y autonómicas, donde, bueno, yo creo que el Partido Socialista ahora mismo está muy desmovilizado, pero se movilizará porque los alcaldes, los concejales de los 8.000 y pico pueblos de España sí desean la movilización para ellos. Entonces, pues que arrastren a Pedro Sánchez. Esta es mi teoría, pero quién sabe, ¿no? Porque es imposible ponerse en su cabeza. Y con las encuestas en contra que tiene ahora, pues no tendría sentido, aparentemente, que las adelantara. Dicho eso, como creo que quedan 2 años, creo que hay 2 años para prepararse. Y el propósito fundamental de Atenea es fomentar precisamente que haya puntos de encuentro entre todos los partidos que hoy están en la oposición. Básicamente PP y Vox, obviamente. Pero creo que hay cosas que son comunes a los votantes de PP y Vox y creo que es bueno que se vayan encontrando esos puntos de acuerdo. Tradicionalmente, yo he dicho y he sostenido abiertamente que el PP hacía lo mismo que el PSOE con 5 o 10 años de retraso. Ahora la acusación es que el PP está haciendo lo mismo que Vox con algunos años de retraso. Pues yo creo que eso es una buena noticia, porque yo creo que Vox tiene cogida la idea de inmigración antes que ninguno y creo que es una idea correcta, que hay que regular. La idea es que las naciones tienen derecho a regular su flujo migratorio, que no puede estar en manos de la decisión de la mafia. Ahora esto se puede explicar de muchas maneras, se puede afrontar de muchas maneras. Vox ha sido el que ha marcado esto el primero. El PP parece que ha cambiado de posición este fin de semana y yo creo que eso es bueno. Eso es buenísimo, que su giro no sea hacia donde va la izquierda, sino hacia donde va muchos españoles, no ya porque sea Vox o no sea Vox. Entonces, ese punto es un punto de encuentro donde hay que trabajar y nosotros propondremos, y tenemos un papel previsto, propondremos también algunas medidas y se las ofreceremos, porque creo que hay cosas de Vox que son muy asumibles y creo que hay cosas que el PP, por lo que veo, también estaría dispuesto a asumir. Y, oye, la idea que ha presentado, un visado por puntos, bueno, pues oye, pues vamos a hablar de ello, ¿no? Pero a mí lo que me parece y lo que proponemos desde Atenea, que es que, primero que hay que acordarse de lo que pasó hace 2 años, que hace 2 años hubo unas elecciones
que algunos dieron por ganadas demasiado pronto, se cometieron algunos errores, no se trata de señalar, pero se cometieron errores y la consecuencia es que hemos tenido por ahora 2 años más de Pedro Sánchez y quién sabe si 4. Y mi preocupación máxima ahora mismo, a la vista de aquello, es que no vuelva a suceder dentro de 2 años o cuando haya elecciones, que nos volvamos a equivocar. Luego, si no nos queremos equivocar, lo primero será rectificar algunas cosas que hicimos. ¿Cuál es la primera? El cese de hostilidades entre los 2 partidos que están condenados a entenderse. ¿O es que alguien piensa que el PP va a sacar mayoría absoluta? Yo no. ¿O es que alguien cree que Vox va a poder gobernar en solitario? Yo no. Entonces, como van a tener que entenderse, pues ir por el camino de pelearse de aquí a dentro de 2 años, que yo entiendo que hay que marcar las diferencias y son 2 partidos distintos y concurrirán por separado como es natural. Pero yo creo que el rival, por no decir el enemigo, es el que tenemos en la Moncloa. Ese es el problema. Entonces, contra esos, a tumba abierta, ¿no? Claro. Barra libre. Pero entre los que tienen que llegar a ponerse de acuerdo en un futuro, pues es mejor no generar mucha desafección. Porque es que el día de mañana se van a tener que sentar juntos en un consejo de ministros o van a tener que estar apoyándose medidas unos a otros, que va a ser más difícil si están peleados desde el principio, ¿no? Alessia, Paco. Sí, bueno, hola Iván, ¿qué tal? Yo quiero hacerte 2 preguntas. Una sobre Atenea. En España ya hay unos think tank, unos foros de pensamiento muy, digamos así, prestigiosos, por ejemplo la Fundación Rafael del Pino, que defienden la libertad y el Estado de Derecho, como también dice Atenea. ¿Qué aporta Atenea en este momento? ¿Por qué se diferencia Atenea de otros foros? Y sobre todo, ¿cómo vais a materializar las propuestas que Atenea ponga sobre la mesa? Y la segunda pregunta es, ¿en un futuro hipotético gobierno PP-Vox aceptaría Iván Espinosa de los Monteros un cargo? Bueno, respecto a la primera, efectivamente en España hay ya, antes que nosotros, algunas instituciones, he dicho muchas, y esta es la clave, que no son suficientes. Porque en la izquierda sí que hay una multiplicidad de entidades, sociedad civil, ONG, sindicatos, fundaciones, eso sí, todas regadas con dinero público, todas pagadas con nuestros impuestos. Todo el mundo gana dinero en lugar de ponerlo. Claro. En el otro lado, pues no hay tantas. La Fundación Rafael del Pino, desde luego, es un escaparate maravilloso donde la gente, donde se escuchan conferencias interesantísimas. Existe la Fundación de Mayor Oreja, existe el Instituto Juan de Mariana, existe el Centro Diego de Covarrubias, existe Hay Derecho, existe FAES, no sé si sigue existiendo. Pues yo sigo pensando, sigue existiendo. Pues existe FAES. El curso, ¿no? Y cuantos más si lo haya... malo es que existe FAES y no existe otra cosa parecida. Fundación 21 se llama la de... Fundación 21 del partido, existe Disenso de Vox. La antigua Fundación Adolfo Suárez. Eso es. Bueno, entonces, pero es que yo creo que aquí, disenso. A diferencia del mundo de la política, donde cada escaño que gana uno se lo quita otro, ¿no? Que es un juego suma cero, es decir, si uno se presenta por Soria y gana un escaño, pues se lo quita el compañero. Pero aquí no, aquí esto es un juego que no es de suma cero, sino de ir sedimentando bases que se van acumulando, porque creo que es importante que cada uno, en su nicho, con su público, en su manera de contar las cosas, vaya haciendo una labor de batalla cultural que es previa a la acción política. Es decir, que desde la sociedad civil, en este caso la sociedad civil abiertamente de la no izquierda, nosotros somos abiertamente un centro de pensamiento liberal conservador, el centro de derecho, como se quiera llamar, se vayan consolidando. No nos estamos inventando nada nuevo, es decir, que no creemos que vamos a competir con Hayek ni con... no, estamos consolidando, recordando, refrescando, trayendo ponentes interesantes para consolidar estas ideas que muchas veces pues habremos podido escuchar en otros sitios también. Pero yo creo que es muy importante que hagamos masa y que se sume uno a los ejercicios, a los esfuerzos que están haciendo los anteriores, ¿no? Y respecto al segundo, eso no está en absoluto en mi interés. Yo en lo que estoy de verdad es intentar buscar zonas de entendimiento para todo el centro de derecha, político, mediático, tuitero si queremos, o de influencia de cualquier tipo, intelectual también, por supuesto, cultural, porque creo que hay que reforzar estos valores, porque creo que son los valores que han hecho de Occidente el mejor lugar del mundo para vivir y el mejor momento de la historia para vivir, a pesar de los problemas evidentes que tenemos en Occidente. Pero los problemas que tenemos son porque nos estamos alejando justamente de esos valores y por tanto creo que hay que recuperarlos, lógicamente con un ayornamiento, con una actualización y con una puesta en práctica. A día de hoy no podemos estar en la dinámica de los años 80 o los años 90, ¿no? Pero los valores fundamentales son los mismos. Bueno, Iván, buenos días. Yo creo que efectivamente España tiene solución, lo que pasa que la tiene difícil solución porque el proceso de destrucción que se inició desde el Pacto del Tinel en adelante fue un proceso de corrosión.
Es decir, no desde desplome, que ves la apariencia de lo que se está destruyendo, sino se va corriendo. Y aparte de eso, pues se está produciendo un proceso de ocupación del Estado en todas las instituciones y derivando esos dineros que tú dices para infraestructura, que ahora mismo pues ya las ISAs no nos dan para más, se está destinando a ocupación del poder. Eso lo hace muy difícil. Y siempre que llega el centro derecha, cuando tiene oportunidad, lo que hace es reparar las averías, pero no pone solución a los problemas de fondo. Yo una pregunta. Ha llegado, en fin, el intento de que efectivamente hay que llegar a un acuerdo porque al final son costillas del mismo cuerpo, entre el Partido Popular y Vox, y mientras que no se ponga en una alianza táctica, una alianza estratégica, independientemente de lo que de cada uno busque, sino que busque destruir al otro y suplantar al otro, esto no tiene solución. Tú has llegado a la frase, que ya es una frase hecha, y que es cuando los problemas no tienen solución, es el condenados a entenderse, que es una frase recurrente cuando no tienen solución. Tú desde tu think tank, es decir, y tú lo estás sufriendo porque tú en apariencia intentas ser un casco azul en medio de ese conflicto, pero estás viviendo que las balas al menos azul no es rojo. Bueno, sí. Ya es algo. Vamos. Que las balas, es decir, que estás viendo en tu propio cuerpo la dificultad de ese empeño. Es decir, ¿tú ves la posibilidad de dar el paso desde el think tank a otra fórmula que agaville esa alianza estratégica que se ve necesaria? Porque Sánchez, yo no sé si convocará elecciones en el 26 o los convocará cuando no tenga más remedio en el 27, pero lo que va a explotar es la divergencia entre PP y Vox, y para intentar pues concentrar todo su voto, que ya está acaparando todo el voto de la izquierda, ha desaparecido Podemos, que ya es Pudimos, sumar es restar, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo se hace esa alianza estratégica? Que me parece fundamental, porque es verdad que se está produciendo un acercamiento en determinados programas, abordar problemas que están en la calle y que son los que urgen la atención de... Pues mira, varias ideas, ¿no? Una, yo ya cuando estaba en Vox, pero ahora con más motivo, siempre decía que una de nuestras victorias invisibles era que otros utilizaran nuestro lenguaje, nuestro marco mental, nuestras expresiones. Y a veces pasaba. Yo recuerdo haber escuchado un día en el Congreso a Margarita Robles hablar de mafias de tráfico de personas, ¿no? Y entonces levanté las manos y miré a la bancada nuestra como diciendo, fijaros el éxito que haya utilizado la expresión. O sea, es una expresión nuestra que en sí mismo, porque el vocabulario marca la forma de pensar y eso forma a su vez la forma de actuar, en sí mismo es un éxito, ¿no? Entonces, desde Atenea, pues vamos a ir proponiendo cosas, ideas, expresiones, pero también marcos mentales y, por supuesto, propuestas políticas que yo ya empiezo a ver en algunos sitios. Que no digo que sean nuestras, no sean nuestras. La autoría no es lo importante. Lo importante es que esto empiece a pasar. Y que empiece a pasar, pues yo creo que es muy buena noticia. Cuando este fin de semana se han oído cosas y alguien dice, pero es que esto ya lo dice Vox, o esto es lo que dijimos nosotros. Coño, qué bien. Qué bien, ¿no? Porque si esto es lo que tú crees y ves que otro partido está yendo hacia ese camino, pues yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? Y en general, este fin de semana hablaba con mi padre y me decía, pero tú dices, no, es que te están cascando mucho y tal. Yo sí, pero es que yo creo que esto tiene premio al final, no premio personal. Quiero decir que yo creo que la labor un poco elevada de no contestar a los ataques, de fijarse en los temas, de proponer las cosas, de no hacer caso a los ataques personales de unos o de otros, de elevarse por encima del fraude, que es lo que estamos diciendo a diario, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo queremos elevar un poco el nivel y hablar de temas y vengo aquí y me pongo a contestar a todos los que me han atacado, entonces estoy incurriendo en una contradicción. Entonces, yo creo que esto a medio plazo tiene premio. No a corto, ¿por qué? Pues porque estamos en una dinámica en la que lo que hay es un choque diario, insultos, ataques, campañitas que te hacen y tal. Sí, ya lo entiendo. Pero es que si te elevas un poco por encima de eso, y si de verdad te preocupa Occidente en general, pero muy particularmente España, y tú contribuyes a eso y mejoras ligeramente las cosas, no somos adanistas, ¿no? No hemos venido a inventar nada, pero contribuye con un granito de arena y tú de repente ves que un día una de las ideas que has propuesto la coge otra persona o una expresión la utiliza alguien, pues esos son pequeños éxitos que al final tienen premio. ¿Cuándo es el final? Pues ya veremos. A mí me preocupa mucho el siguiente ciclo electoral, cuando sea. Y mi propósito es que con mucha gente independiente, gente que no tiene que verse y no quiere verse involucrada en el mundo de los partidos políticos, con profesionales como Luis Sanz de la magistratura, o de la educación, o de la sanidad, o de los asuntos exteriores, o de defensa, o de inmigración, o de seguridad nacional, de lo que sea, vayamos haciendo propuestas que vayan calando en la sociedad y ojalá también en los partidos políticos. ¿Que eso es a cambio de que te ataquen y te intenten censurar? Bueno, pues esos son pequeños sacrificios que hay que asumir sin darle mucha importancia porque lo principal es la idea de fondo. Hablando de elevar el debate, Iván, hay un aspecto que a mí me preocupa y es el enfrentamiento que se está tratando de provocar entre
diferentes generaciones de españoles, ¿no? Hoy lo vemos otra vez en la prensa, no es la primera vez, pero últimamente, por la cuestión económica, por las dificultades de los jóvenes, se trata de enfrentar a una parte de la sociedad española, los jóvenes de menos de 35 años, con la gente que ya está pues los pensionistas, ¿no? Hoy lo volvemos otra vez a ver en la prensa y parece que ese mensaje está calando de alguna manera. Y por otro lado, sí me gustaría volver otra vez a la presentación. Es cierto que Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, anunció que iba a estar en la presentación. Luego, de una manera sorprendente, justificó su ausencia por el acto que tenían este fin de semana en Murcia. Pero, bueno, es llamativo. ¿Crees que esta ausencia del secretario general del Partido Popular se debió a una llamada de última hora del presidente del partido diciendo, ojo, que eres el secretario general, no puedes estar en ese acto, mejor que vaya Cayetana y Juan Bravo? No lo creo, porque eso seguro que lo hablaron de antemano y entonces no hubiera anunciado su presencia, ¿no? Lo que pasa es que surgió una cosa a última hora relativa a lo de Murcia. Él me llamó y me dijo que estaría en la siguiente, o sea que no, yo no doy mucha importancia a eso, y cuando estás en puestos de alta responsabilidad a veces pasan cosas en el último minuto. Yo agradecí muchísimo además la presencia de Cayetana Álvarez Toledo, de Juan Bravo, de Guillermo Mariscal, miembro de la mesa del Congreso, o sea, personas muy relevantes del Grupo Parlamentario Popular que venían a escuchar, no a mostrar apoyo ni a decir que le parece bien ni mal lo que decimos, sino a escuchar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se trata. Igual que agradecí muchísimo del lado de Vox la presencia de Javier Ortega Smith, nuestro antiguo secretario general, Inés Cañizares, que es ahora mismo vicealcaldesa de Toledo y la persona más relevante del punto de vista institucional de Vox, que además es parte de Atenea, y luego pues una docena de exdiputados también que nos acompañaron y que nos van a ayudar, algunos de ellos, en muchos aspectos, ¿no? Pues Víctor Sánchez Real, Rubén Manso, Agustín Rossetti, Pedro Fernández, bueno, vino un montón de gente. Así que no, yo no doy mucha importancia a eso, espero tenerle muy pronto en el siguiente acto que hagamos, y al contrario, yo lo que estoy es muy agradecido de que nos escuchen y luego, oye, que cojan lo que les gusta, lo que no les gusta, y lo que les parezca bien, y lo que no, pues seguiremos insistiendo en otros ámbitos. Y respecto al choque generacional... respecto al choque generacional, esto es muy interesante, ¿no? Y se produce por una supersimplificación, por una falta de ejercicio de los últimos 20 años de explicar cómo funciona el sistema de pensiones y cuáles son los problemas que tenemos, ¿no? Y esto requiere un debate muy amplio y muy sosegado, y es uno de los temas que vamos a abordar en Atenea, pero arranca, y esto es fundamental, por comprender cómo funciona el sistema. Es que yo he estado en el Congreso escuchando alguna vez en la Comisión de Pacto de Toledo, que es la que se ocupa del tema de las pensiones, a los ponentes, a los portavoces, no unos mindundis, sino a los portavoces de cada partido, y a veces, sobre todo desde la izquierda, me he quedado con la duda de si nos están engañando a propósito o es que no entienden cómo funciona el sistema. Tampoco es que sea muy complicado entender el sistema. No es incompatible, ¿no? No es incompatible. Igual nos engañan porque no lo entienden, ¿no? Pero a veces digo, ¿son tontos o son malos? Es que no estoy seguro, ¿no? Porque usted ha entendido el modelo matemático de las pensiones. Hay una fórmula tontiloco, que es un clásico, sí. Pues yo creo que son tontilocos. Yo cada vez que oigo un tío decir, las pensiones están garantizadas, está asegurada, pero aquí la garantiza usted con su patrimonio. La gente no es consciente. Mira, España tiene un problema de deuda pública muy grave, porque estamos en más de un millón de millones de euros de deuda. Eso es gravísimo. Pero el conjunto de las prestaciones comprometidas por España en materia de jubilación, de los que hoy existen y de los que nos vamos a ir jubilando en los próximos 20 años, es de 6,5 millones de millones, 6,5 billones de euros. Eso es una deuda que no aparece en ningún sitio, no está en el balance, no es un pasivo que aparezca reflejado, pero que es un tsunami que se nos viene. Entonces esto, o se habla explicando cuál es el problema, lo primero, y segundo, cuáles son las soluciones, o efectivamente acabamos cayendo en es culpa de los abuelos que cobran mucho, a los jóvenes nos están exprimiendo. Bueno, pero primero entendamos cómo funciona el sistema y segundo, pongámonos a pensar qué soluciones hay, pero soluciones técnicas, matemáticas. Es que esto requiere, como digo, un mínimo conocimiento y una explicación un poquito prolongada. Pero se puede entender perfectamente. Yo siempre pensaba que los españoles hay que tratarles como adultos, explicarles el problema, explicarles posibles soluciones y proponer una alternativa, ¿no? Esto es lo que no se ha hecho en los últimos 25 años y tenemos, afortunadamente, una población con una esperanza de vida cada vez mayor, porque afortunadamente España... También laboral, a pesar de que no se recuerda. Claro, se va retrasando la edad de jubilación porque vivimos... Pero eso es hasta lógico, ¿no? Porque vivimos cada vez más años en mejores condiciones. España es el país del mundo con mayor esperanza de vida, que eso es un éxito. Y Madrid, junto con la ciudad con más esperanza de vida de las mujeres del mundo. O se puede dar la circunstancia del ministro Escrivá, que hace una reforma y luego se entera de las consecuencias de su reforma cuando está en el Banco España, ¿no? Sí. Y ahora, que yo creo que lo da por periclitada eso, ahora vuelve a cuando estaba gordo.
Cuando estaba gordo era liberal, luego adelgazó y se puso insoportablemente socialista. Y ahora que piensa que lo echan, yo creo que va a empezar a engordar. Pero este es uno que sí sabe cómo funciona el sistema. Sí, este no se engaña a sí mismo. Este genio. sabe cómo funciona. Sí. Pero pues con un señor como Escrivá se puede debatir. Se puede debatir. Sí, pero es peligroso, porque cuando tú lees titulares en la prensa como que la única esperanza de ser propietario es heredar, es esperar a que tus padres fallezcan para heredar. Sí, claro, pero cuando tú vendes... Pero es que los medios es lo que digan los políticos. Es que no se ha hecho ningún esfuerzo... Claro, hay un tema que no hemos tocado, ¿no? Que es vivienda. O sea, hemos hablado de que no se ha hecho ningún esfuerzo en la infraestructura de transporte, sanitaria, de educación y tal. Pero ¿y de vivienda? Oye, en un país que es el menos densamente poblado de Europa, es decir, que tenemos terreno de sobra, suelo de sobra. Algo sabemos de construcción, porque aquí hay buenas constructoras. Algo sabemos de promoción inmobiliaria. Hay algunas de las mejores promotoras del mundo. Oye, hay una demanda brutal. ¿Y por qué no hay vivienda? Porque los políticos se oponen, porque los políticos especulan con el suelo desde los ayuntamientos, porque las comunidades autónomas no reclasifican suelo que no tenga protección medioambiental para que sea urbano y se pueda construir. Porque hay una especie de manía, no sé cómo decirlo, de señalamiento al que se dedica la construcción, porque aquí hubo gente que ganó dinero con la construcción como si esto fuera malo, y entonces ya no se quiere hacer más vivienda. Oiga, que España necesita por lo menos 1 millón de viviendas más. Y además en sitios muy concretos, porque a lo mejor en Cuenca no hace falta tanto. Y hay sitios donde hay ciertos condicionantes que te limitan. La ciudad de Barcelona está encajada entre el mar y la montaña, es más complicado. Pero no hay ninguna limitación en Madrid. Si tú te subes a las 4 Torres y miras hacia el norte, eso es un erial. Y para un plan especial importante, de hecho es el más importante de Europa que se ha hecho, que es el de Madrid Nuevo Norte, plan Chamartín, como lo queramos llamar, que lo empezó Álvarez del Manzano. 20 años. ¿Cómo 20? Y 30. Y 30. Oye, que en China, no digo que seamos como los chinos, pero que en China te levantan un hospital en una semana. O sea, que el Empire State Building se levantó en menos de un año. O sea, que no es tan complicado. Si hay voluntad política. Sí, pero si generas políticas de empobrecimiento de la población para hacerla más dependiente, intentas luego presentarte como salvador de tus propias políticas. Tú empobreces diciendo, pero si usted depende de mí. Esto, nadie te va a querer como yo. Eso me recuerda a una cierta dinámica. Ahora tenemos el salario mínimo, que es prácticamente el salario general más extendido, ¿no? Bueno, a ver, Silvia, ¿por dónde van los oyentes? Pues tenemos preguntas para usted, don Iván. Su nuevo proyecto profesional ha despertado bastante curiosidad entre nuestros oyentes y además quienes conocen ya un poquito en qué consiste Atenea también quieren trasladarle su agradecimiento, sobre todo por las propuestas que han planteado para algunos colectivos. Hacemos una pausa muy breve y escuchamos lo que le quieren decir. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, a ver, tengo interés por oírlos, porque a veces el tono en que se hacen las preguntas es casi tanto como el contenido. Pues vamos a ir con esas preguntas sobre Atenea, don Iván, pero claro, entenderá usted que su pasado en Vox le persigue, así que hay algunas preguntas todavía para usted relacionadas, no sé si con su expartido. Yo quería preguntarle al señor Espinosa de los Monteros si se fue usted de Vox o le invitaron a irse. Y en cualquiera de los dos casos, ¿cuáles fueron los motivos? Como alumno aventajado que es, pues se va a poner una pregunta bastante difícil, claro, a la altura de su nivel político. ¿Qué opina de las desavenencias de Vox con el PP? ¿No cree usted que tanto el PP como Vox, que están, digamos, condenados o están predestinados a entenderse, tendrían que hacer algunos cambios internos en sus respectivos partidos? Por ejemplo, el PP ser más claro y explícito en sus declaraciones o en sus intenciones, y Vox, por favor, dejar de pisar los callos al PP, sobre todo en Madrid, y también cuidar un poco las formas. Al señor Espinosa de los Monteros, si podrían trasladarle el agradecimiento de muchas empresas españolas que están trabajando en la IA, con gente muy joven, preparadísima, que está peleando por quedarse en España, trabajar en todo relativo a la IA, y que pese a ofertas que vienen de Europa mucho más suculentas, se están quedando en nuestro país para hacer marca España en la IA. ¿Nos podrías decir cómo se va a financiar la nueva asociación Atenea? Su proyecto Atenea tiene como fin formar un partido político. ¿A quién echó usted de menos o a quiénes echó usted de menos el otro día? ¿Me puede decir el por qué? ¿Por qué no entiende que algunas personas que deberían haber estado allí no estuvieron? Bueno, no te quejarás,
sea, hay un surtido. Son muchas preguntas muy interesantes. Pues intento contestar a todas o casi todas. ¿Cómo se financia Atenea? Atenea se ha arrancado con aportaciones de los miembros de su junta directiva, que esto es una cosa un poco novedosa. Hemos puesto todos un poco de dinero, con eso hemos financiado el acto de presentación y a partir de ahí hemos pedido a la gente que se apunte, que contribuya, que colabore, que se haga lo que llamamos embajador de Atenea. Se pueden hacer en nuestra web, que es atenea.org, atenea.org, y ahí pues se puede uno convertir en embajador y con un pago mensual o anual, lo que prefiera, nos ayuda a financiar. Y luego pues algunas personas han puesto un poco más de dinero y con eso es con lo que nos financiamos. Aquí ya he explicado alguna vez que los miembros de la Junta Directiva no cobran nada, todos al revés, hemos puesto un poquito de dinero y lo hacemos porque realmente tenemos la convicción de que esto es importante. Este no puede ser el trabajo a tiempo completo de ninguno de nosotros porque tenemos que generar ingresos por otro lado. Esto es un centro de gastos para nosotros, ¿no? Pero lo hacemos encantados porque creemos mucho en ello. Sobre si eché de menos a gente, pues claro, vinieron 500 personas, me hubiera gustado que vinieran 5.000, pues me hubiera encantado que viniera mucha más gente y espero que las siguientes rondas que haremos en toda España, porque vamos a presentar a Atenea en toda España con distintos papeles, pues venga mucha más gente, cuanta más... ¿Echo de menos a Macarena Urbana que no estuviera? Pues Macarena le tengo un cariño enorme y estoy encantado de que venga la siguiente. Yo espero que cuando las cosas además las coinciden... ha retuiteado todos los actos, especialmente el del juez. Sí, claro, porque tiene especial preocupación por el Estado de Derecho, como es natural, ¿no? O sea que sí, toda la gente que quiera venir es bienvenida. Esto es un proyecto abierto para gente que le interese esto y esperamos tener, pues, como digo, muchos actos en muchos sitios. Por cierto, uno de los sitios donde espero, a ver si es posible, porque no siempre es fácil, que podamos tener actuaciones importantes es el ámbito de las universidades. Tengo intención de ir a todas las universidades donde se nos invite a ayudar a los jóvenes a reflexionar, no a adoctrinar, no a imponer, sino a tener un poco de debates, abrir un poco la mente y empezar a ayudarles a pensar un poco en algunas de las ideas, algunos principios básicos. ¿A pesar de los scratches? Bueno, precisamente por los scratches, ¿no? O sea, a pesar de los scratches, no. Si encima nos hacen scratches, con más motivo, porque la universidad en teoría es un centro de pensamiento universal, ¿no? En teoría. Y entonces hay algunas, no todas, pero que están muy tomadas por la izquierda. Pues justamente ahí es donde hay que ir a explicar y a desmontar con argumentos, sin gritos, aunque nos hagan scratches y nos intenten por la vía de la violencia impedir, pues precisamente por eso iremos y a lo mejor iremos en otro formato. Si no nos dejan dentro, pues fuera, ya buscaremos la manera, ¿no? O sea que esa es un poco la intención de dar la batalla cultural desde los más jóvenes hasta los más mayores, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, nos contabas es un caso parecido al que se produce, ligado también en la medicina. España está produciendo doctores de un nivel extraordinario que les pagan 3 veces más en Europa y se van porque es que encima hay un embudo laboral. La Comunidad de Madrid necesita, parece que son 6.000 médicos que paga ya, no le dejan, entre el embudo corporativista y luego la política, en el caso de Madrid, de impedir que funcione en Madrid, pero esto es un caso, son 5.000 personas que podrían estar trabajando hoy y se van a acabar yendo a Alemania o Inglaterra, ¿no? Bueno, una de las cosas que decíamos es que esperamos ayudar a que España genere una operación retorno, ¿no? Si hay mucho talento español por ahí fuera, hay muchos jóvenes que se nos han ido después de haberse formado en España, después de haber adquirido grandes conocimientos, hemos exportado pues sanitarios a Irlanda, ingenieros a Alemania, arquitectos por todo Estados Unidos. Y a mí me gustaría que tuviéramos una plataforma de recuperación de todo ese talento y al revés, en un estado ideal en el que España volviera a tener cierto peso en el mundo. Esa fue tu primera idea al salir de Vox, creo recordar. Esa fue de las primeras cosas que dijimos, ¿no? Porque me ha pasado, porque viajo por el mundo mucho y me los encuentro, ¿no? Y encuentro gente que está haciendo cosas. Si uno ve el programa Españoles por el Mundo, es una breve muestra, ¿no? Y oye, son tíos y tías que se está yendo muy bien por el mundo, ¿no? ¿Y por qué les va bien en Dubái, en Singapur, en California o en Perú y no les va bien en España? Bueno, pues porque en España quizá la infraestructura no está preparada para una infraestructura mercantil, fiscal, laboral, ¿no? La mentalidad no está preparada. Pero gente que ha triunfado fuera, o que está triunfando fuera, o que está investigando, o que está desarrollando una gran carrera profesional, yo creo que tenemos que atraerles cuanto antes y al revés. Ojalá España esté en situación de robarle sanitarios a Irlanda, de robarle ingenieros a Alemania, de robarle arquitectos a Estados Unidos, porque seamos un país
tan potente, tan vibrante, con tanto crecimiento, que seamos nosotros un polo de atracción de inmigrantes con alta capacitación, y no solo de países más pobres que los nuestros, sino de países más ricos que los nuestros, porque España sea un país muy atractivo para ello, ¿no? Esto no es tan difícil, porque lo hemos vivido hace unos años, al revés. Antes eran los extranjeros muy cualificados que venían a España. Ahora, lamentablemente, somos nosotros los que exportamos gente con mucha cualificación y a veces importamos gente con menos cualificación. Había mucho interés por su militancia en Vox, la salida, en fin, todo ese tipo de cosas. Sí, se fue o lo fueron. Ya, bueno, pues a veces en la vida uno toma decisiones, a veces las toman por uno, pero insisto en que yo, sobre todo en Atenea, lo que estamos intentando es elevar el discurso para hablar de las cosas importantes para España y bueno, yo lo que tengo es muy buena memoria. Entonces, la buena memoria consiste en acordarse de lo mejor y mirar hacia adelante con deseos de reproducir también lo mejor hacia el futuro, ¿no? O sea que... Eso no es una buena memoria, es una memoria vaticana. Es que muy cuela, muy la buena memoria siempre es de lo otro. Pero bueno, muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. A ver, el Corte Inglés no puede financiar a Atenea, pero bueno, tiene un igual sistema, un modelo de financiación que les puede interesar. Sí, bueno, estamos con la financiación total para clientes con tarjeta del Corte Inglés, para todo lo que podamos necesitar, hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar, y además con el servicio carta de compra te permite recoger y abonar en un solo ticket todo lo que has comprado. Así que infórmate y solicítalo al personal en tu tienda más cercana, en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés, hasta el jueves 2 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Bueno, nos tenemos que ir a ver lo último, porque hoy es un día otra vez de comparecencias. Sí, en menos de 40 minutos. La jefa de Jessica va a pasar por los juzgados. La sobrina, que ahora se llaman sobrinas. No, bueno, sí. Bueno, es que las sobrinas se podrían molestar. ¿Qué habrán hecho las sobrinas? La sobrina del cura es un clásico. Sí, y la presidenta Navarra tiene que pasar hoy por el Senado, así que bueno, estará ya todo preparado. No, bien. Y esto continúa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Daniel, a ver, ¿en qué momento procesal de los procesos en marcha estamos? Pues tenemos varias noticias, desde luego, hoy en los tribunales, pero antes de nada, permitidme que me detenga en el tiempo, porque la EMET ha actualizado su pronóstico, el pronóstico del temporal, se amplía al menos hasta mediodía. La alerta roja en Tarragona y en Castellón, y en Valencia se va a mantener la alerta roja por fuertes lluvias durante todo el día. Acabamos de conocer que Carlos Mazón va a presidir a partir de las 10:30 una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Esta mañana ha hablado con los alcaldes de municipios afectados, con los presidentes de Diputación y con la ministra Sara Agesen, que es la titular de Medio Ambiente. Va a comparecer después de este Consejo Extraordinario el consejero de Medio Ambiente de la Generalidad, el señor Juan Carlos Valderrama, que está asumiendo, podríamos decir, públicamente la representación de la Generalidad en esta crisis. Hace apenas unos minutos ha valorado la situación tras la reunión del CECOPI. Las previsiones que nos transmiten es que las lluvias van a ser más intensas en Castellón a lo largo de la mañana y que luego sea intensa en la provincia de Valencia a partir del mediodía y esta tarde. Pero tenemos que añadir que es una inestabilidad y una incertidumbre. No podemos determinar dónde va a llover en cada momento. De hecho, ahora mismo nos comunican que está lloviendo intensamente en lo que es la Safor. Hay retrasos en la red ferroviaria, en los aeropuertos y también varias carreteras cortadas. Esta mañana, por cierto, se va a reunir la Liga para decidir si suspende el Valencia-Oviedo previsto para esta noche a las 9 en Mestalla. Entiendo que si continúa la alerta roja, sería lo procedente. Bueno, esta mañana ha hablado Víctor de Aldama. Lo ha hecho en COPE y ha dado más detalles sobre el papel de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y la financiación de la Internacional Socialista. Zapatero va al Ministerio de Transportes por 2 veces en las que yo estoy presente, a hablar con Ábalos y a exigirle que ese rescate se tiene que hacer, al que le dice que el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer y que, bueno, pues luego hay comentarios de Koldo, por ejemplo, diciendo cuando este señor sale que sinvergüenza no para de pedir y de ganar dinero y, bueno, yo escucho tanto a Ábalos como al señor Koldo García, que es algo que se les pueda preguntar a ellos, que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. Es una vieja historia que hay que decir que corresponde a la realidad. La cuestión técnica la sabe Aldama. Aldama estuvo allí, ha estado en todo.
Aldama está en Delphi, que es el Belén de la corrupción socialista. Del sobre no ha dicho nada. Barajas. No. Del famoso sobre. El famoso sobre no... Sigue sin es que nada. Tampoco le han preguntado por ello, ¿eh? No Tampoco solamente Delphi, sino PDVSA y la financiación tanto del Partido Socialista como de la campaña del propio Pedro Sánchez para acceder a la Internacional Socialista. Ojo, hace unos días hemos conocido que al presidente Sarkozy se le ha condenado por financiación ilegal a cargo del régimen de Gaddafi. Sí. Es decir, estamos ante palabras absolutamente mayores. Que era amigo, y por eso era amigo también de España. Recuérdese cuando le regaló un caballo a Aznar. Exactamente. Que además pasó el verano en financió también la campaña del PSA en su día. Bueno, todo eso. Pero hay que recordar, por eso Sánchez quiere hacerse fuerte con el tema de su fiscal general y de su mujer, porque sabe lo que viene después. Es él. Recordemos que ese rescate de Plus Ultra se cifró en 53 millones de euros, a pesar de que solo 2 aviones operaban que luego era uno. Aquí en España. Sí, que luego solo volaba uno. Y un último asunto. Hoy apunta el diario ABC que Andalucía puede ser una de las 3 comunidades autónomas que adelante las elecciones. En el caso de Andalucía están previstas entre mayo y junio del próximo año. Ocurra o no, lo cierto es que el presidente de la Junta no deja de encadenar ayudas en materia fiscal y hoy hemos conocido una más a primera hora. Es Radio Sevilla, Laura Montes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Es ya el cuarto anuncio fiscal en una semana. Y es que el presidente andaluz ha comunicado esta mañana que habrá deducciones de 100 euros para los celíacos en la declaración de la renta del año que viene. En Andalucía hay casi 40.000 personas celíacas. Muchas familias hacen la compra cada día buscando este símbolo, sin gluten. Estos espaguetis tienen un precio de 2 euros, 4 veces más que los espaguetis normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación. El único remedio hasta hoy es controlar la dieta y pagar en la cesta de la compra hasta 4 veces más en muchos productos. Esta deducción va a formar parte de la 7ª bajada de impuestos impulsada por el gobierno andaluz desde 2019. La pasada semana, Juanma Moreno ya anunciaba otras rebajas para el alquiler de vivienda habitual, para dueños de mascotas y para quienes practiquen alguna actividad deportiva en gimnasios, centros homologados o federaciones. Pues si esto no son elecciones, se le parece. Es verdad que lo mejor que está haciendo Andalucía es precisamente la política fiscal y la política económica, que realmente el cambio es radical y está promoviendo que efectivamente, como ocurre en Madrid... probablemente porque han dejado de robar. Y sí. Bueno, eso por principio. Funciona mejor eso por principio, cosa, pero además de ese hecho cierto, es verdad que las políticas fiscales están ayudando muchísimo a que Andalucía... Es el modelo que hizo Juan Bravo desde el principio. Es decir, es que Andalucía no estaba condenada por sí misma, sino por las políticas que se estaban haciendo. Bueno, vamos a ver, Isabel González. Muy buenos días, vamos a la tarea, venga. Yo desde que esta mañana te oía que una señora que ahora entra en el candelabro se había hecho una foto con un libro así y el libro estaba del revés. Yo creo que aquí es que la crónica... Yo no sé si la RAE habrá introducido ya el término, ¿no? A lo mejor. ¿Tú crees que Muñoz Machado tampoco... Y además era una de las amigas del candelabro. Era del revés. El candelabro es una expresión que acuña Sofía... y los libros israelíes. Ah, sí. Sí, eso no sabía. Bueno, claro, sí. Muy bonito. Pero no era el caso, no estaba en hebreo. No. Ni era japonés, ni coreano. No me acuerdo de cuál era. Vamos a buscar ahora el título porque sería La insoportable levedad del ser como poco. O sea, algo así. Las cosas son más sencillas. Ya sería, sí. Ella era Sonia Moldes y posó efectivamente en unas fotografías, yo creo que era en la cubierta de un barco con Alejandro Lecchio y estaba leyendo el libro al revés. Entonces, que ahora, 20 y tantos años después, venga a decir que Lecchio es un montajista, pues sí, no digo que no, pero que ella no se hubiese enterado de nada, tampoco me lo creo, porque si no, por lo menos pones el libro derecho, ¿no? Es que estás dándole vueltas a ver qué libro podía ser boca abajo, es un poco difícil, ¿eh? Pues es difícil. Pero no imposible. Sí. Bueno, oye, que cada uno lee como quiere. Oye, perdona, y que hay algunas muy elásticas. Pero el libro siempre hay que ponerlo en una sola posición, cada uno a eso me refería. Estaba pensando en eso. Claro, que el Kama Sutra también. Claro. Bueno, mira, eso hay que consultar a la Estrada, a Susana Estrada, que tenía una enciclopedia, el Kama Sutra de Susana Estrada, que se vendía semanalmente por fascículos. Yo estoy esperando a ver a que Lecchio hable en su programa, que es a donde se debe, y dentro de un rato me imagino que contestará a Sonia Moldes, que lo que dijo es que Lecchio grababa... Tenía una hermana también muy pinturera, sí, ¿no? que Lecchio grababa a las señoras, que tenía una rejilla
en la que ella de repente, imagino que tumbaba boca arriba, no como el libro, se dio cuenta de que había una cámara. A lo mejor desde entonces cogió la costumbre. Esto es una consecuencia del escándalo Mar Flores, que parecía que iba a ser la cosa tranquila, pero estuvo Terelu en De Viernes y habló de sus silencios y pidió que no se juegue con ellos, que concretamente Mar no juegue con ellos. O sea, que ahora vamos a intentar averiguar a qué se refiere con el silencio y qué es lo que se calla. Estamos en semana de víspera de boda, la de Cayetano Martínez Dirujo, calentamos motores ya, empezamos a conocer detalles y hay que hablar también de la separación de la hermana de la reina. Ha sido toda, ha sido una relativa sorpresa porque es verdad que había un run run y que nos había llegado la información. Lo cierto es que Isabel tenía la información y no había manera de contrastarla para darla bien. Eso es. Entonces, estuvimos Rosana y yo, ¿verdad?, en la tarea, lo intentamos por todos los medios, algunos surrealistas, pero al final pues se nos adelantó Paloma Barrientos, hay que felicitarla por ello. Es porque la tercera separación, 6 años de relación, una hija y un chalet en el Soto de la Moraleja muy conflictivo, muy problemático. Sobre todo ahora para el marido que se ha quedado allí. Lo que pasa es que las informaciones hablan de un año y nosotros tenemos constancia de que el día del apagón estaban juntos celebrando algo en el jardín de esa casa, con lo cual, y además parece que bien, no sé si es que estaban disimulando, que era una celebración familiar, y la mudanza definitiva no se produce hasta el 11 de agosto. Pues el apagón fue temprano, ¿eh? El apagón fue, recuerdo yo, porque me pilló en un tren. Sí. Así que vamos todo ello a contarlo. Pues venga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.